Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a esta clase de fisiología de la licenciatura en nutrición, en donde hoy vamos a ver fisiología del estómago como parte de esta unidad 2, en donde estamos estudiando la fisiología del aparato digestivo. Bueno, para comenzar entonces con la fisiología del estómago, vamos a hacer una pequeña introducción desde donde habíamos quedado con el estudio en las clases anteriores. A nivel general vamos a decir que nuestro aparato digestivo es el que aporta a nuestro organismo continuamente los diversos, disculpen, nutrientes, como ustedes ya han estudiado, por ejemplo, agua, electrolitos, que tiene que ver con, por ejemplo, iones, vitaminas, nutrientes como macronutrientes y micronutrientes, que esta es una de sus funciones principales. Estamos hablando a nivel general del aparato digestivo. Y para desarrollar estas funciones principales, ¿sí?, de aporte de nutrientes, esto ha pasado sin querer por mi culpa, ahí está, ¿no? Entonces decía que para lograr este aporte de nutrientes, tiene que desarrollar una serie de funciones, ¿sí? Por ejemplo, el tránsito de los alimentos a lo largo de todo el tubo digestivo, digamos, este alimento tiene que poder ir recorriendo el tubo digestivo, esa es una de las funciones para poder lograr esta función principal de aporte continuo de elementos necesarios para nuestro funcionamiento. Además, tiene que producir la secreción. Acá está indicado como jugos digestivos, pero tómenlo como secreciones digestivas, ¿sí? Y además tiene que producir la digestión de los alimentos, que estas podrían bien ser dos funciones diferentes, de hecho las vamos a ver así. Además, eh, tiene que producir este aparato digestivo la absorción de los productos previamente digeridos, entre ellas los macronutrientes, también podemos nombrar como ustedes lo ven acá, el agua, las vitaminas, distintos electrolitos y más, ¿verdad? Y por último, digamos, en este caso, la circulación de la sangre por los órganos, tomen como vísceras la palabra órganos, esto viene de los libros, ¿sí? Gastrointestinales, para transportar las sustancias que fueron absorbidas, digamos, esas sustancias que estábamos nombrando, tienen que llegar al resto del cuerpo. ¿Y cómo llegan al resto de los órganos y al resto de las células de nuestro organismo? Vía la circulación a través de la sangre, ¿verdad? Por último, entonces, ahora sí, el control de todas estas funciones lo determina, para poder realizarla organizadamente, los sistemas nervioso y hormonal, como ya hemos anticipado y charlado en las primeras clases de la primera unidad. Bueno, fíjense que entonces, para resumir un poquito, para poder cumplir con su aporte de nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, agua y electrolitos que son necesarios para cada una de las células de nuestro organismo, el aparato digestivo en general tiene que poder realizar una serie de funciones, ¿sí?, una serie de acciones que en conjunto van a poder lograr este aporte continuo de elementos indispensables para nuestra vida. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es el rol del estómago particularmente? ¿Cuáles son? Porque vamos a ver que, como estamos viendo acá, hay más de una. ¿Cuáles son las funciones dentro del aparato digestivo que le corresponden al estómago? Disculpen, ¿eh? Ahora sí, continuamos. La primera de las funciones que podemos nombrar del estómago es almacenar los alimentos durante la ingesta para que estos luego puedan ser procesados. Digamos, todos los alimentos que ingresan al estómago no es que inmediatamente circulan hacia el intestino delgado, como sería lo que continuaría en este esquema, ¿no? Sino que son los alimentos ingeridos almacenados. Por eso el estómago, lo van a ver en la anatomía, tiene como una forma de bolsa, ¿sí? Porque permite el almacenamiento de los alimentos ingeridos, de la ingesta, porque pueden ser bebidas, como ya ustedes ya saben. Entonces, esa es su primera función.
Por supuesto que otra de las funciones es participar en la digestión de los alimentos. Ya vamos a ver mediante qué proceso. En el estómago se da, o se dan, mejor dicho, eh, ambas digestiones, la digestión mecánica y la digestión química. Por otro lado, este alimento que ingresó al estómago es mezclado con las secreciones que van a producirse desde la mucosa del estómago o también denominada mucosa gástrica. Entonces, esa mezcla va a ser esencial para poder digerir los alimentos. Una vez que el alimento ingresado hacia el estómago es mezclado con las secreciones gástricas, ese resultado, ¿sí? Esa papilla, como dice acá, o ese elemento de resultante de esa mezcla, recibe el nombre de quimo. Entonces ahí ya dejamos de hablar de alimento o de bolo alimenticio, como podríamos venir hablando cuando nombrábamos, por ejemplo, la deglución, y pasamos ahora ya a llamarlo quimo, que es el resultado de el bolo alimenticio propiamente dicho, mezclado con los jugos gástricos. Entonces ahora va a tener una composición ya bastante diferente. Entonces, a partir del estómago y de la mezcla con las secreciones gástricas, empezamos a nombrar al quimo. Otra de las funciones del estómago es regular la salida de este quimo hacia el intestino delgado, en este caso, como habíamos mencionado recién. Fíjense que nombra o lo indica como a un ritmo adecuado, ¿sí? Esto quiere decir que no es inmediato, ni bien ingresa el alimento y se convierte en quimo una vez que es mezclado, no es inmediato su salida, sino que necesita un ritmo preciso para trabajar coordinadamente con el intestino delgado. Una vez que el intestino delgado esté lleno, el quimo del estómago difícilmente pueda seguir pasando hacia el intestino delgado. Entonces, tiene que trabajar a un ritmo coordinado. Además, otra de las funciones del estómago es intervenir en el control del apetito y otra de las funciones es disminuir la cantidad de microorganismos que ingresaron con el alimento que consumimos. O sea que tiene una función de protección, de defensa también el estómago. Bueno, cada una de ellas o de estas funciones las vamos a ir desglosando. De hecho, esta clase se va a tratar de esto, ¿no? De ir abordando cada una de estas funciones, profundizando cada una de las funciones que nombramos recién, hasta poder comprenderlas en su totalidad. Y, y en parte eso es lo que también les vamos a solicitar nosotros desde la cátedra hacia ustedes, que en la mejor medida pues, de lo posible, digamos, esto se comprenda cada una de estas funciones y ustedes estén en condiciones de explicarlas, ¿sí? De comprenderlas primero y de explicarlas también. Bueno, ese es el objetivo de la clase entonces. Y vamos a ver una de las primeras, porque habíamos quedado en el estudio del aparato digestivo, en la deglución y en cómo el bolo alimenticio era ingerido justamente. Fíjense, acá tenemos alguna gráfica que lo esquematiza, y cómo el esófago trasladaba a través de movimientos peristálticos ese bolo alimenticio hasta poder ingresarlo al estómago, que es lo que también estamos viendo en este caso, ¿verdad? Como ustedes ya saben y lo van a retomar en anatomía, hay un esfínter que es un músculo circular, como lo indica en este caso, que tiene la función de regular el paso del bolo alimenticio hacia el estómago, pero también, así como lo estamos viendo acá, pero también regular el paso inverso, o sea, impedir el reflujo de el quimo que se va a encontrar en el estómago, impedir el reflujo hacia el esófago, ¿verdad? Entonces, esa es la función principal del esfínter esofágico o también denominado esfínter, digo, gastroesofágico porque conecta tanto el estómago con el esófago, ¿verdad? Eh, y estas ondas peristálticas que veíamos acá en el esquema, que son los movimientos de contracción y relajación musculares, en este caso del esófago,
que van produciendo la movilidad del bolo alimenticio a lo largo del esófago en conjunto con la acción de la gravedad, digamos, ¿no? Pero con la gravedad solo esto no podría avanzar hacia el estómago. Entonces, estos movimientos de contracción muscular que forman la onda peristáltica son muy importantes, son determinantes para que este bolo alimenticio pueda alcanzar el estómago. Y esta misma onda peristáltica que estábamos nombrando y viendo acá cómo va avanzando, fíjense en las porciones del esófago que va avanzando, esa misma onda peristáltica cuando alcanza el esfínter esofágico es la que le indica al esfínter que debe relajarse, recuerden que es un músculo, que debe relajarse y debe permitir el paso del bolo alimenticio así como estamos viendo acá. Esto se llama relajación receptiva del esfínter, receptiva porque recepciona, recibe el bolo alimenticio, como decíamos, y esto facilita la propulsión, que es el efecto que estábamos describiendo, ¿no? De los alimentos deglutidos hacia el estómago. Vamos un poquito más, avanzar. Hay que mencionar, sí o sí, un breve refresco de los contenidos anatómicos, de la anatomía del estómago, porque después nos vamos a ir refiriendo a diferentes secciones o sectores del estómago y es importante tenerlo claro, ¿sí? Por ejemplo, como decíamos, en este caso está nombrado el esófago. En su porción abdominal, recuerden que tiene una porción torácica también el esófago, hay una región, acá no está indicado el esfínter que mencionábamos recién, pero estaría por acá, y la región inmediata que le sigue es el cardias, ¿sí? Hay una región también que se denomina fundus, hay una región que se denomina cuerpo del estómago, como ustedes están viendo. Bueno, y así, acá otra región, perdón, que vamos a nombrar que es importante es la región pilórica, aquí en el fondo o en la parte, digamos, más baja del estómago, que si uno cuando mira y estudia la anatomía con mayor detalle, ve que está compuesta por un antro pilórico, que es la primera parte del píloro sería, el canal pilórico que desemboca o que fluye hacia el esfínter pilórico, o sea que el estómago cuenta con dos esfínteres. El primero que era el esfínter esofágico, que unía el esófago con o conectaba el esófago con el estómago, y otro esfínter que regula la salida del material del estómago, del quimo, que es el esfínter pilórico como lo indica acá, ¿verdad? Y a continuación podemos encontrar ya la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, como vamos a estudiar en las próximas clases. Por otro lado, esto es la anatomía externa, ¿verdad? Por otro lado, en las capas intermedias podemos encontrar la musculatura, que la musculatura es importante, hay tres capas de músculo, ustedes lo van a ver en anatomía, pero es la que va a producir los movimientos contráctiles de peristalsis del estómago que luego vamos a nombrar, por eso es importante. Y en la anatomía interna del estómago vamos a encontrar, fíjense los pliegues que desarrolla la mucosa, este es el estado de reposo del estómago interprandial, como vamos a ver, en donde no recibe alimento, por lo tanto el estómago está como con un tamaño muy reducido, por eso se arruga todo hacia adentro. Y cuando el alimento ingrese y el estómago empiece a aumentar su tamaño y su volumen, todas esas regiones que están así como arrugaditas se van a empezar a extender, ¿verdad? Entonces, sin alimento, esto se ve así, con alimento, esto se va extendiendo. Bueno, hasta ahí un pequeño repasito de anatomía del estómago y vamos a una de las primeras funciones, que es la función de motilidad gástrica. Como su nombre lo indica, gástrico hace referencia al estómago. Y por supuesto, el término motilidad tiene que ver con los movimientos que se producen en el estómago entonces. Dijimos que el alimento se almacena en el estómago y que la mezcla con las secreciones gástricas produce lo que denominamos de ahora en más como quimo, que lo estamos viendo ahí en el esquema, ¿verdad? Eh, la primero que vamos a contar respecto de la motilidad gástrica es que no todo el estómago tiene la misma motilidad.
esta varía según zonas como lo estamos viendo. Entonces, hay un movimiento, ahí está, el puntito que no me aparecía, hay un movimiento de la zona superior del estómago, eh, que es un movimiento de relajación que se llama también distensión gástrica, ¿sí? Es un movimiento de relajación de las paredes del estómago y que tiene que ver con una respuesta que hace el propio estómago y por supuesto mediada por el nervio vago al ingreso del bolo alimenticio. Entonces, cuando los receptores del estómago indican o detectan, mejor dicho, que está ingresando alimento, se produce la distensión, o sea, el aumento del volumen del estómago para no aumentar la presión interna del estómago, ¿sí? O sea, se aumenta el volumen para darle justamente más espacio al alimento que ingresa y que no quede comprimido dentro del estómago. Ese es uno de los primeros movimientos. Entonces aquí se ve un movimiento de distensión que ocurre principalmente en esta región del estómago. Luego, lo que se denomina el estómago distal, fíjense que los términos estos anatómicos son importantes, por eso siempre estamos relacionando, podríamos decir, el estómago proximal y el estómago distal, ¿verdad? Tiene mayor actividad, en este caso, contráctil. Fíjense cómo está indicado eh, la contracción en este caso. Y esa onda contráctil, acá no vamos a entrar en este caso si son ondas primarias o secundarias, incluso hay ondas terciarias, que después lo pueden reforzar en la bibliografía, digo bien, pero estos movimientos de contracción, contráctil viene de contracción muscular, esa musculatura que veíamos recién, es la que proporciona, digo bien, estas funciones, la de amasado, entre comillas, del quimo. Imagínense que cuando uno deglute el bolo alimenticio, previamente habiéndolo masticado y habiéndose mezclado con la saliva, ya en una forma de bolo, como lo conocemos, de bolo alimenticio, todavía está sólido, ¿no? Que aparece o llega al estómago y se empieza a mezclar con las secreciones gástricas, pero eso todavía ya tiene una consistencia, digamos, si bien está rodeado de líquido, todavía no es absolutamente todo líquido esto, por eso de amasado, ¿sí? Entonces ahí aparecen los primeros elementos que van a componer la digestión mecánica. Este amasado, esta separación progresiva de las partículas sólidas, como lo nombra, ¿sí? El esquema, esta separación es mecánica. Entonces se dice que ese movimiento, esa contracción, como iba a decir, lo que favorece es la digestión mecánica. Luego, también favorecen los movimientos estos contráctiles, favorecen la mezcla tanto de los alimentos con las secreciones gástricas, ¿sí? Como con el moco, la lubricación. Acá se puede decir moco o mucus, yo le digo moco nomás, pero se entiende que es la secreción mucosa de las células justamente mucosas que están en el epitelio, ¿sí? Interno del estómago. Bueno, entonces, favorece la mezcla entre las partículas sólidas que componían hasta llegar acá al bolo alimenticio y las secreciones gástricas que después, más adelante, vamos a ver qué composición tienen esa secreción gástrica. Bueno, entonces ahí está un poco la movilidad o la motilidad, ¿sí? Eh, y esa digestión mecánica, que acá la tenía para no olvidarme, como apunte, es una de los elementos más importantes respecto de la motilidad. Hay una cuestión más en la zona media, justo ahí aproximadamente donde están las flechas que indican la contracción. Hay algunas células, es a nivel celular, o sea, no es un tejido, sino que es a nivel de células individuales, que generan, o sea, que son los marcapasos los que indican, los que inician esas contracciones peristálticas, que no son otra cosa que impulsos nerviosos, como lo hemos visto, que se van transmitiendo, ¿sí? Fíjense las flechas cómo lo van transmitiendo, hacia la región del antro pilórico, que era esta zona que teníamos en la zona distal del estómago. Entonces, se inician
indicada por unas células que se denominan células marcapasos, que tienen la misma función que las células marcapasos, por ejemplo, en el corazón, que luego lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, y que son las que inician el impulso nervioso y lo transmiten. ¿Para qué? Para que todo el músculo se pueda contraer y se dé lugar a esta contracción o a esta peristalsis, ¿sí? Bueno, la intensidad de las contracciones aumenta en respuesta, acá ya vemos los controles. ¿Quién controla o cómo se indican cuándo aumentan y cuándo se inhiben? En respuesta a la hormona, mejor dicho, a la hormona gastrina y a la adrenalina. O sea que esto tiene que ver con un control parasimpático, esto lo vamos a ir desarrollando más adelante. Y por el contrario, como decíamos, hay otro elemento, otra molécula, que es la noradrenalina, que tiene que ver con el sistema nervioso simpático, ¿sí? Que en general es opuesto a las funciones del parasimpático, lo vamos a ver nervioso, pero igual mientras lo vamos a ir nombrando, porque es muy importante, y sistema neuroendocrino lo vamos a ver al final de año, entonces mientras vamos a ir nombrando los términos que necesitemos. Bueno, fíjense que hay más moléculas que disminuyen la motilidad gástrica. Y esto tiene que ver en respuesta a varios factores. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, el llenado del intestino delgado, y eso hace que las secreciones por ahí disminuyan y por lo tanto la motilidad también. Como siempre, hay un control nervioso y un control hormonal, ¿sí? Acá está el control hormonal, acá está el control nervioso. Bueno, y algo que vamos a ver a continuación es lo que se denomina vaciamiento gástrico, o sea, cómo es el ritmo de vaciado del intestino, perdón, del estómago hacia el intestino delgado, digo bien ahora, ¿sí? Bueno, vamos un poquito más. Entonces, este ritmo de vaciado o vaciamiento tiene algunas características. Por ejemplo, depende del contenido no solo del estómago, sino como decíamos, en el duodeno, o sea, en la primera porción del intestino delgado, eh, qué tanto puede recibir el duodeno, entonces qué tanto material o quimo va a ir liberando el estómago. Están, como decíamos, tienen que trabajar en forma relacional. Y esto se da con ciertas características, por ejemplo, los líquidos abandonan el estómago, ¿sí? O sea, traspasan hacia el intestino delgado mucho más rápido que los sólidos, digamos, eso tiene un poco de lógica, en sentido común. En tanto, grasas y proteínas presentes en el estómago, o sea, en los alimentos que ingerimos, o también un quimo hipertónico, esto quiere decir con alta presencia, por ejemplo, de sales, producen que el vaciamiento sea más lento, ¿sí? O sea, se va a tardar más el estómago en mezclar, en digerir mecánica y químicamente y en propulsar y por lo tanto en vaciar el estómago de su contenido cuando estos son los alimentos que ingerimos o los nutrientes que contienen, mejor dicho, los alimentos que ingerimos, ¿sí? Ahí el vaciamiento va a ser más lento. Por supuesto, todo esto en periodos digestivos, o sea, estamos hablando de lo que del alimento y de cómo ingresa y cómo se vacía, y eso tiene que ver con el periodo digestivo en donde la actividad motora está, digamos, primero que nada es alta, ¿sí? Y segundo que está organizada, por eso aparecían hace un ratito en el esquema anterior ondas tipo 1, ondas o primarias, ondas tipo 2 o secundarias, en secuencias cíclicas de ondas, o sea, de contracciones, están organizadas las contracciones, y esa organización se conoce como complejo motor migratorio. Son el grupo de contracciones, digo bien, que se produce en los periodos digestivos para provocar la motilidad gástrica, el mezclado, el vaciamiento gástrico, ¿sí? Por otro lado, una de las posibilidades es qué pasa con la motilidad cuando nos alimentamos o posterior a a la alimentación, por ejemplo, cuando el estómago ha recibido ya el bolo alimenticio, está mezclado con quimo, y pasa un pequeño tiempo, el estómago sigue trabajando, por supuesto, pero en periodos interdigestivos, o sea, no estamos alimentándonos y ya todo el contenido del estómago ha pasado
de la alimentación anterior, supónganse, hacia el intestino. Entonces, esos periodos se llaman interdigestivos o interprandiales, y en ese caso, como los receptores del estómago indican que no hay contenido de vuelo alimenticio o de quimo, la intensidad de las contracciones es, como lo dice acá la gráfica, es mucho menor. O sea que bajan las cantidades y las intensidades de las contracciones, se hacen menos fuertes, pero no se paraliza el estómago, por decirlo así, ¿no? No es que se detienen los movimientos, sino que igualmente se producen cada cierto tiempo lo que se denominan como contracciones de barrido, que son contracciones en donde el material que ha quedado, el material restante, el material que quedó, vieron cuando mostrábamos la mucosa interna por ahí, entre las crestas, entre esas arruguitas que veíamos en la mucosa del estómago, todo el material que ha quedado por ahí, es barrido y transportado. Se transporta todo lo que ha quedado. Entonces, por eso va desde el estómago hacia, por ejemplo, en este caso, ilio terminal, pasando por duodeno, yeyuno, ¿sí? O sea, todo el intestino delgado. Recorren esas contracciones para ir avanzando, trasladando ese material que pudo haber quedado en las distintas secciones del estómago, del intestino delgado. Eso, como decíamos, en periodos interprandiales. Perdonen, sigo ahí con este pequeño videíto que nos va a ejemplificar, a ver si me da otra vez la posibilidad de iniciarlo. Y yo hago silencio para que se escuche, ¿sí? Bueno, me parece que ahí, que no tiene sonido, que en realidad pasaba eso, pero fíjense, ¿quién sería eso? Eso que estamos viendo, en este caso el estómago, ¿no? Pero ¿quién sería lo que estaba marcando? Ahí es el ingreso del bolo alimenticio para formar el quimo. Vamos a tratar de ver qué fenómeno está mostrando el video. Es un video muy cortito para ejemplificar un poco esto que venía como en palabras, ¿no? Y cuál es el control o dónde están. Acá hay receptores, ¿sí? De información que van a justamente receptar esta llegada del bolo alimenticio. Fíjense desde dónde inició, como decíamos. Ahí están las secreciones, ahí cambió de color porque hay secreciones, ¿verdad? Eso lo vamos a ver a continuación, secreciones gástricas. Y los movimientos fuertes, fíjense cómo se comprime el estómago. Y todavía no ha pasado nada o casi nada al intestino delgado. Ese es el esfínter pilórico que mencionábamos. Y ahí recién hay un pequeño pasaje, ahí comienza el vaciamiento del estómago. Por supuesto que esto está, digamos, en poquito tiempo tratando de ejemplificar todo. Bueno, ahí me apareció la publicidad que no quería, la quería evitar. Bueno, eso como ejemplo de la mezcla y propulsión, y vamos a terminar esta parte de la motilidad y el vaciamiento justamente contando el efecto que este vaciamiento provoca. Ahí lo veíamos en el videíto, en el pequeño videíto que mostramos recién, el efecto de bomba pilórica en cuanto los movimientos del estómago. Voy a pedir este punterito. Los movimientos del estómago con el esfínter pilórico cerrado, como veíamos recién, provocan un efecto, digo, de que el quimo vuelva, ¿sí? Y que toda esa zona esté mezclando entonces continuamente el quimo, así como lo vemos acá, ¿no? Y la propulsión del material se produce muy, digamos, muy suave, con poquito volumen, fíjense, con un volumen mínimo, y progresivamente se van liberando volúmenes mínimos, y mientras el esfínter se abre, pasa este volumen muy pequeño, se vuelve a cerrar, se mantiene cerrado, y la contracción lo que hace es seguir mezclando con un efecto de bomba pilórica porque está cerrado, lo empuja, lo propulsa, pero como el esfínter está cerrado, todo el material vuelve. Ese sería el efecto de bomba pilórica, que da un efecto de mezclado y también que contribuye a la digestión mecánica, ¿verdad?
Bueno, vamos a hacer una pausa eh, en la grabación y en la clase para que no sea tan larga, tan extensa, que no quede una sola clase extensa. Y del siguiente tema y toda la siguiente parte que tiene que ver con la secreción gástrica, las secreciones, las vamos a grabar a continuación.